Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gracias, hermanos de la alabanza. Dios les bendiga también, muy amables. Abrimos la escritura en esta mañana, hermanos, dando la bienvenida a todas las personas que estamos llevándole el mensaje de la palabra de Dios en directo desde esta iglesia a través de internet. La página de internet www.pulpitodelaire.org. Si alguna vez usted tiene alguna persona en alguna parte del mundo, le puede dar la dirección esta que está ahí arriba de esta pantalla, que es lo que tiene que poner en su ordenador de la computadora. Y los domingos, a la misma hora que estamos aquí, el servicio sale en directo. Y saludamos a aquellos que a través de la televisión o de la radio también compartimos con ellos el mensaje de la palabra de Dios. El libro del Génesis nos está sirviendo como un estudio exegético desde hace muchos domingos. Y estamos arribando, o más bien dicho, continuando en el capítulo 32 del libro del Génesis, en donde el Señor nos ha permitido ver con una claridad extraordinaria la manera en la que el Señor está conduciendo a Jacob a través de una experiencia de vida que lo lleva por 20 y pico de años a una tierra extraña, y que nosotros hemos podido ir leyendo a través de estos capítulos 31, 32, cómo Jacob está siendo visitado, está siendo bendecido, pero también estaba experimentando, porque hemos leído desde los inicios de la vida de ellos, Jacob era hijo de Isaac, no se olvide de ello, e Isaac era el hijo de la promesa dado a Abraham a través de la milagrosa concepción. Su madre Sara había experimentado a la par de este marido de ella, oriundos de Israel, no el Israel, sino el Oriente Medio, conocido como la Idumea de siglos pasados, los caldeos, que fueron una raza muy conocida y hoy hasta hoy se sabe de ellos, que originaron hasta la escritura cuneiforme. Y estos hombres, Abraham y Sara, eran caldeos, y era gente que había vivido en Aram, una tierra muy conocida en ese entonces, de seguro. Y Abraham había sido sacado, usted sabe la historia, de un pensamiento religioso mundial en donde se atribuía a criaturas y a seres de la tierra, es decir, a animales, a bípedos, a cuadrúpedos, a águilas, hasta el sol se adoraba, a la luna. Y la Caldea famosa de Abraham era una costumbres politeístas, o sea, tenían muchos dioses. Y Abraham había sido sacado de ahí, había sido llevado por el desierto. Y ahora su nieto Jacob estaba a la tercera generación de Abraham, ya él muerto, Sara muerta, Isaac ya de muchos años, ya a punto de morir. Pero Jacob ahora está a punto de regresar a su casa. Acuérdense que de eso estamos hablando, porque había tenido una situación mera incómoda ante la realidad de las enseñanzas espirituales que Dios le había dado a
a estas tribus, o más bien dicho, a esta familia. Y la primogenitura y la bendición de Dios y la bendición patriarcal, porque estaban ellos conformados de una manera patriarcal, es decir, había un jefe de la tribu, por así decirlo, y estos hombres eran muy espirituales, porque desde Abraham habían sido acostumbrados a la realidad de la existencia de un solo Dios, y ahí se convirtieron ellos en los hombres que, deambulando por el desierto de la Idumea de ese entonces, el Medio Oriente de hoy, el Irak, el Afganistán, el Irán, Israel, Egipto, todas esas áreas, estos hombres estaban conocedores de una realidad que millones de personas nunca habían concebido, y se iban a convertir en una verdad mundial en algún momento de la historia, como ha sucedido 4000 años después en el tiempo de hoy, y desembocarían en una verdad apoteósica, maravillosa, extraordinaria, llamada el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Jacob era el heredero de esa realidad, de esa verdad, y él tenía que pasarla a otra generación y tenía que experimentar su vida, y eso es lo que está viviendo. Ahora viene de regreso, después de 20 y pico de años de estar en esta situación. Ahora viene de regreso, y el relato bíblico se está haciendo más exquisito, porque ahora Jacob ha encontrado un lugar cuando viene de regreso, cuando está enterado de que su hermano Esaú, él tiene el miedo, él tiene el temor, ya arregló con su suegro la situación un poquito también incómoda de su prosperidad y de la bendición que tiene. Él mismo está asombrado, está asustado, porque dice: yo venía sin nada y ahora tengo una multitud de gente a mi cargo, soy un hombre desarrollado como hombre, económicamente próspero, ahora tengo ovejas, tengo aquí, tengo allá, tengo familia, y ahora Dios me ha bendecido, y está orando a Dios, pidiendo a Dios, porque sabe que Dios está en relación con él como nunca antes. Pero tiene que enfrentar sus miedos. Tiene que enfrentar sus fracasos, su temor, tiene que regresar a la familia, y Esaú viene a encontrarlo. Le asusta la noticia de que sabe de que 400 hombres vienen con su hermano. Él tiene la impresión de que su hermano viene para matarlo, etcétera. De seguro que hay una situación, pero ahora, y aquí vamos a detenernos ya en la lectura de este día, porque ahora, después de haber tenido una verdadera y maravillosa realidad, porque su suegro fue detenido por Dios, él comienza a entrar y se vislumbra una grandeza que al leerla nosotros, pues, es poco lo que podemos imaginar, lo que podemos pensar. Versículos como este que le voy a leer son tremendos y extraordinariamente asombrosos. Por ejemplo, dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 32, que ya lo vimos la semana pasada. Entonces Jacob está en un vértice de vida que lo tiene atónito. ¿Qué pudo platicar? ¿Qué pudo hablar? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están conversando? La visitación angelical es una realidad. Nosotros no los vemos, pero aquí están. Usted no los ve cuando se levanta, pero ahí está uno, feo como usted, pero ahí está. Usted tal vez tiene una idea de que, bueno, sí, ¿verdad? Ahí está. No, ahí está. Y son realidades que la Biblia enseña. En el Nuevo Testamento dice que son espíritus, así lo llama, porque todo es espíritu para Dios. Dice que son seres extraordinarios que están para ayudar
a los herederos de la vida eterna. Y nosotros somos herederos de la vida eterna. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Yo creo que el mío sube de peso y baja de peso y está así en ese mismo relajo que estoy yo. Hoy sí lo conseguí. Hoy voy de serio para adelante. Hoy son cuentos. Se va porque se va la barriga y se va. Hoy sí la agarré en serio, hoy sí ya me encaminé. Entonces la verdad es de que este hombre está experimentando una realidad. Le vuelvo a repetir que nosotros no tenemos una idea más que somera. Porque nuestro mundo de hoy vive una vida tan física, material y tan extrañamente dedicada a lo temporal y a lo carnal, que las esferas espirituales no tienen absolutamente ninguna invitación para manifestarse, de seguro. Y hoy nosotros tenemos una realidad escrita que como creyentes e hijos de Dios estamos tratando de comprender, porque queremos niveles de Dios para nuestra existencia, porque ya nos cansamos de lo temporal. Aunque nuestra vida está ligada a ese mundo, desgraciadamente, a donde quiera que volteamos a ver, donde quiera que estamos, está siempre vinculado con lo bajo, con lo degenerado, con lo extraño, con lo visible. Pareciera que la vida espiritual es más difícil sostenerla como nunca, y la Biblia lo había dicho, que así se convertirían los tiempos finales, que la característica sería la burla a todo concepto del matrimonio, del hogar, de la pareja, que sería una burla eso, de mantenerse sin fornicar, de no fornicar, de mantenerse hasta el matrimonio, de mantener una vida perpendicular, de saber que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Hoy se ha trastocado todo eso. Y hoy en día el creyente, para mantener una vida sincera y verdadera, difícil. Es algo que hasta los pastores hemos cedido terreno y hemos aflojado la pita. Y nos hemos mantenido en una realidad como quien ama a alguien, a su hijo, y trata de ayudarlo sabiendo de que el otro es malacate. Y excusándolo y tratando de decir que pobre, que aquí, que allá. Pero cuando uno aplica la Escritura y mete la verdad de Dios, se da cuenta de que hasta los que más uno ama están hechos pichacha. Entonces, nosotros estamos tratando de anhelar eso. Y pasajes como estos nos vuelven a recordar que a menos que haya una intervención de Dios, a menos que haya una verdad espiritual profunda y un momento de sinceridad como el que Jacob va a tener aquí. Jacob va a tener el encuentro más glorioso, va a tener su Peniel. Jacob ya tuvo una realidad. ¿Cómo le llamó a la primera experiencia? ¿Cómo? Betel. Así fue, ¿verdad? Betel. Decía, así le puse yo. Porque así le puso a él. Y ha tenido una experiencia en donde él sabe que va de regreso y hay un Betel para él, en donde él sueña, pero ahora que viene de regreso va a tener un Peniel. Y va a tener una realidad que lo va a transformar para siempre, para toda su vida, y que lo va a dejar, curiosamente, lo va a dejar lisiado de una cadera. Y ahora va a caminar así. Y va a quedar para toda la vida con el problema de que su cadera se la dislocan. Y va a quedar con el recuerdo en su cuerpo de que no es de él, que es de Dios.
Y eso es lo que Pablo dice en el Nuevo Testamento cuando está hablando contra el pecado, cuando está hablando de que nosotros entendamos, que comprendamos que basta ya los años de desgracia y de miseria, que ahora busquemos al Señor. Viene el apóstol Pablo y dice: ¿acaso no sabéis que ya no sois vuestros? Así dice. ¿Acaso no sabéis que ya no sois vuestros? Y entonces que sois de aquel que os amó. Démosle palmas al Señor Jesús. Alabado sea su nombre glorioso. Amén. Amén, amén. ¿Cuándo decimos amén? ¿Cuándo decimos amén? Así se dice amén. Son cuentos de amén. Entonces ahora Jacob nos va a dejar este relato en la Biblia. Leamos capítulo 32, verso 22. Son largos versos. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. Qué familión, ¿eh? A veces cuando yo voy a comer con mis hijas y mis mujeres, no, mis hijas. Y mi mujer, porque solo una se vale hoy. Mi mujer, mis hijas y mis nietos y mis yernos, me asombro. ¿Cuántos somos? 14. Y cuando estamos todos somos 19, 17. Wow. Qué tremendo es Dios. Cuando quiere, te bendice. Cuando te decides, te ayuda. Se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y a sus siervas, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Oiga esta experiencia, hermano. Oiga esta experiencia. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio de encaje de su muslo y se descoyuntó. Y el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¡Qué belleza! Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más. No se dirá. ¿Cuándo nos va a pasar a nosotros? ¿Cuándo ya no vamos a ser los sinvergüenzas? ¿No es esto lo que estamos buscando en la vida? ¿Cuántos están buscando un cambio de vida? No, mire, baje la mano. Oiga la pregunta bien. ¿Cuántos estamos buscando un cambio de vida? Levanten la mano ahora. ¿Verdad que sí? Las 2 levanta ya. Así se hace. El pie también. No se dirá más tu nombre, Jacob. Ah, Señor, si esto se cumpliera en nosotros hoy. Sino Israel. Acuérdense que Jacob quiere decir el tramposo. E Israel quiere decir príncipe de Dios. Porque has luchado con Dios
y con los hombres. Hermanos, ¿qué significa buscar a Dios en la vida entonces? ¿Qué está diciendo la Biblia aquí? ¿Qué nos está enseñando la Biblia aquí entonces, amados? ¿Es una lucha entonces? ¿Es una realidad que hay que luchar con Dios en sentido figurado? A él le pasó literal. Él no sabía lo que estaba pasando, él solo se acomodó al momento que estaba viviendo. Él no podía tener explicación y no la buscó. Porque estos seres, ¿quiénes eran estos seres? La Biblia les llama ángeles. Y así hay que conformarse con esa explicación para que nuestra mente no divague en confusión y se hunda en la mentira de la serpiente, que el Señor lo reprenda. Está para confundirnos hasta el día en que nos vayamos de esta tierra. Pero ¿qué es entonces la búsqueda de Dios? ¿Por qué es que tienes tantas luchas? ¿Por qué es que tienes tantos problemas? ¿Por qué es que tienes que pelear tanto? ¿Por qué es que tienes que jadear por la bendición de Dios? ¿Por qué es que tenemos que huir del pecado? ¿Por qué es que estamos tan pegados a la miseria de la naturaleza humana si estamos tan enamorados por dentro del Rey de Reyes y Señor de Señores? Por eso es de que la máxima expresión de la palabra es clara y sencilla cuando dice: ¡ay, miserable hombre de mí! Cuando se llega a comprender la naturaleza, cuando se llega a entender la realidad sin hipocresía: miserable hombre de mí, que con el hombre interior me deleito. Disfruto, me gozo en el Rey de Reyes y Señores, señores, porque con el de afuera estoy sujeto al pecado, a la miseria, a la desobediencia. ¿Qué significa pelear con Dios y con los hombres? Y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Ni modo, no iba a desperdiciar esa oportunidad. Si sus ojos y su mente estaban alterados, porque sabía que no eran seres de esta tierra los que se le habían aparecido durante días ahí con él. Es lógico, yo les he dicho a ustedes que yo soy una persona que yo nunca tengo sobrenaturalidades así. Yo no sueño sueños bonitos, yo solo sueño sueños feos y afeos. Pero estas experiencias lo han de dejar a uno pasmado. Estas realidades que la Biblia está hablando es lo que embelece, es lo que tiene al hombre pendiente de estas realidades por siglos de siglos de siglos. No importa si fue en el siglo XII, en el XIV, en el XIII, en el X, en el IX, en el IV. No importa si fue en el año 500 antes de Cristo, o en el 1000 antes de Cristo, o en el 1500 antes de Cristo. No importa. Cualquiera que tenía unas realidades con estas verdades se embelezaba en el Dios verdadero. Fueron hasta los reyes, hasta los faraones de Egipto. Cuando vieron que el mar se abrió, cuando vieron que su personaje hermoso, su hermoso predecesor o antecesor de todos los grandiosos, ahí quedaron en el mar muerto, destruidos, en el mar. Quedaron destruidos, muertos, en el Mar Rojo. Cuando vieron las grandezas y las realidades de Egipto que ellos conocieron, se quedaron pasmados porque el Dios Jehová era más grande que Osiris y Horus.
varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Que el hombre, la criatura celestial, está interlocutando con el terreno y está asombrado porque el terreno le ha ganado, porque ha descubierto que no se puede ir. Esta no fue una lucha, porque la Biblia habla más adelante que cómo fue que lo venció: con ruegos, con lágrimas y con llanto. ¿Cómo supo que no podía dejarlo si le lloraba como le estaba llorando? ¿Cómo conocía que ese personaje no podía dejar de bendecir, aunque él no tenía esa orden, se la estaba arrancando? Esto es asombroso, esto es bello, esto es lo que lo nutre a uno, esto es lo que lo hace a uno alejarse de toda la miseria, de todo el pecado. Y cuando uno lo siente, pelea y lucha y a ver cómo lo saca. ¿Por qué? Porque uno sabe que hay algo grande detrás de la vida eterna. Démosle palmas al Señor, hermano. ¡Aleluya! Declárame tu nombre. El varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. Si Dios nos bendijera así, con esta es la que yo quiero, Señor. Esta es la que yo quiero, que es para mí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara. Dios bendito. Y fue librada mi alma. Él sintió el cambio. Él sintió que ya no era Jacob, sintió que era Israel. Oh, qué belleza. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo. Esos israelitas son especiales, los fregados. Qué pueblo más exquisito es. Hasta vivir con ellos en el milenio va a ser alegre. Y eso que no vamos a vivir en la misma ciudad, pero los vamos a visitar. Nosotros estaremos viviendo en la nueva Jerusalén. Démosle palmas al Señor. ¡Con calle de oro! Yo voy a estar ahí. Usted también, hermano. No se preocupe. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Hasta con palabras médicas. Lo que estamos leyendo aquí es una verdad que se hace real cada día, a cada instante, a cada momento, sobre la gentilidad desde el día en que Jesús entró a la patria celestial con su propia sangre, entró al templo, al tabernáculo de Dios en el cielo. Porque Dios siempre ha deseado la bendición de los Adanes. Y nosotros estamos aquí reunidos en esta mañana, amados en el Señor, porque nuestra vida espiritual, hermanos,
Ayer yo le pido que disculpas al hermano que le dije que estaba cerrando las puertas y esto y lo otro. Pero vamos a abrirlas. Abran las puertas de ahí, hermanos, porque yo di la orden que las cerraran porque hay mucho calor y los hermanos. Lo que pasa es de que vamos a orar. Yo no quiero orar muy fuertemente, pero al final de este culto vamos a orar. Así como oramos por el brujo que había ahí en la esquina, que un día el Señor me habló y el Señor lo borró del mapa. Y hay 3 jovencitos que no son jovencitos, son gente ya 20 y pico de años, que se han dado la tarea de apedrear a los que se sientan ahí. Y no les queremos dar escudos porque es un poquito difícil estar con el escudo ahí, ¿verdad? Pero no vamos a amedrentarnos por estos hijos del diablo. Que Dios tenga misericordia, pero al final de este culto yo voy a orar para que el Señor tenga misericordia y solamente los desaparezca de esta área, que no les pase nada físico. Al brujo le pedimos al Señor que se encargara de él, y lo hizo, lo eliminó, y le dijo goodbye, y aquí quedó libre este ambiente. Démosle palmas al Señor, que Dios es grande, maravilloso. Pero vamos a orar por estos 3 jóvenes, que ya los controlaron ahí los securities, y vamos si no, vamos a sentarme en un rincón ahí con de aquellos que, ¿cómo le llaman a ese? ¿Cómo le llaman? Hay un nombre que el hermano Rincón me dijo, este tipo tiene unos nombres. Y entonces lo vamos a sentar ahí para que eso, ¡pum!, no se vaya a asustar nada más. Se asusten ellos, para arriba vas a disparar, no para ellos. Pero está molestando con eso. Vamos a orar a esto. Bueno, entonces ahora estamos entrando a una realidad que está aquí. Que le decía que esta realidad que este hombre está viviendo, el Señor lo llamó el nuevo nacimiento. Y esa verdad, esa lucha está expuesta en este pasaje de la Escritura, porque Dios siempre ha sido un Dios que ha entendido que la dificultad que hay con los Adanes es esa conducta retrógrada, esa naturaleza caída, que siempre tiene una escapatoria hacia lo malo, hacia lo perverso, y que es la que ha ido corrompiéndose con los siglos. Aquí estamos hablando de un hogar hermoso de Jacob, de una paternidad y una maternidad hermosa. Este jovencito probó quién era porque viene de una ciudad en donde nadie lo conoció, nadie supo nada de él, y viene con esposa, viene con 11 hijos, viene con una vida hermosa, y su suegro era un hombre que también hubiera podido degenerarlo, no lo logró, y Jacob probó frente a su suegro que había vivido en una cuna muy linda, y que siempre había sido justo, no era ladrón, no era un ladronazo y medio, era su forma de analizar y su naturaleza. Cuando hablamos de Jacob, no era un sietezuelas, no era un asesino, no era un tipo que tenía una amalgama de vida corrompida como su hermano Esaú, sino que Jacob era el príncipe de Dios, estaba dentro de él. Pero al contrario de ello, todo lo que lo había rodeado, él no lo comprendía, y desde jovencito había tenido ese dilema, hasta que un día se puso a pensar cómo robarle a su hermano. Él no sabía que eso era posible. Era su afán, era su anhelo, era su deseo de conocer al Dios glorioso. Se enamoró de la historia de su prole, se enamoró de la historia de su familia, se enamoró de la realidad de su abuelo, que él no pudo tener contacto mayor con él, pero se enteró su padre Isaac haber tenido noches hermosas de realidades con ellos, con los 2 hijos, eran gemelos, con su hermano.
Y habían oído de la lucha que tenían, eran como bromas que hacían. Isaac se ha de haber reído contando del nacimiento de los dos y cómo Rebeca estaba llorando y cómo ella había estado que no quería y ya esos eran jóvenes, ya deducían y Jacob sentía una pasión extraordinaria por la vida espiritual que por alguna razón no podía conseguirla. Sabía que él tenía y fraguó en su mente, él no sabía que eso lo iba a conducir a algo y eso lo condujo a otro, porque después engañó a su padre, creyó que esa era la manera, pensó que esa era la forma de obtener la bendición de Dios, pero ahora está frente a una realidad que hoy está ya grande, ya adulto, ya maduro y va de regreso para enfrentar a su hermano. Esas son las realidades de la vida espiritual que usted tiene que mentalizar, que usted tiene que analizar. Esas son las exquisiteces de la Escritura que tienen que meterse en su mente, en su corazón y darse cuenta que ese Dios que está leyendo usted aquí es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Démosle palmas a ese Señor bendito que sale de la Biblia. Por eso es sus luchas, por eso son sus problemas, por eso son sus enemistades que usted tiene. Esa es la forma porque la gente a usted lo ve raro, lo ve extraño. Usted debe de entender que nunca el mundo usted va a quedar bien ahí. Que aunque usted le sonríe y trate de ayudarlo, siempre le van a pedir algo que Dios le dice que no es de ellos, que es de Él. Le va a pedir que usted entregue lo que Dios le ha dicho que no entregue. Usted va a tener que conciliar esa lucha, va a tener que llegar a una conformidad en su alma y en su ser y va a tener que renunciar al pecado. Va a tener que concluir que lo que usted está haciendo no está correcto. Y va a tener usted que llegar a la conclusión de que usted que anhela, usted que desea, usted que entiende, usted que comprende, usted que discierne, el Señor le está diciendo que lo único que hay entre usted y esa victoria es esa pared de pecado que hay. Entonces usted va a tener que tener una decisión y decir, bueno, entonces no se va a derrumbar sola, yo la voy a derrumbar. Eso se llama obedecer y agradar, y va a entrar usted en lo que la Escritura menciona, porque mayor que el sacrificio es la obediencia. Y va a entrar a un nivel de vida diferente. Jacob está en este pasaje enseñándonos la Escritura, que él está en un ambiente absolutamente fuera de su control. Estos personajes que se le presentan a él son seres espirituales que le están llevando a una realidad y que él está heredando una verdad de la que está absolutamente absorto. ¿Usted se puede imaginar lo que es ser visitado por seres celestiales? Alguien puede decir, pero usted no puede creer eso, entonces ¿qué fregados estoy haciendo aquí? ¿Cómo que no voy a creer yo eso? Porque usted no puede creer que esa situación sea así. No puede usted concebir de que es la verdad. Estos son inventos de ellos. Si esto es invento, la verdad es de que somos los hombres más miserables, hermano. Pero antes bien sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Yo lo creo con toda mi alma y con todo mi corazón. Creo en la existencia de un Dios glorioso. Creo en Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Creo que Él murió y resucitó. Creo en el Espíritu Santo que vino y creo en la vida eterna. Amén. Entonces ahora Jacob está en una esfera que él ya no tiene control. Se ha perdido en lo eterno. Ahora Jacob va a entender la verdad de Dios, que Dios existe. Esos momentos usted no puede evitarlos. No puede usted perderse esos momentos.
No puede dejar de entrar a ese nivel de vida espiritual. No puede dejar de entrar a esa realidad espiritual. ¿Con qué va a combatir el pecado? ¿Con qué va a combatir usted lo que Dios quiere que usted haga si usted no tiene realidades espirituales? La religión no le sirve de nada. Los ritos y la ceremonia no le van a dar la fuerza. Entonces, ¿qué le queda o qué nos queda? Buscar a Dios. Ese versículo de la Biblia es hermoso. Me regaló alguien una efigie de un hombre arrodillado sobre una silla y lo tengo ahí en mi escritorio. Y el versículo que está es el de Jeremías, que dice: me buscaréis y me hallaréis, dice Jehová, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Es innegable que Jacob está a punto de experimentar lo que es clamar a Dios con todo el alma. Lo que es derramar su corazón delante de Dios y no tener otra esperanza más que esa. Oh, amados hermanos, aquí hay testimonios de jóvenes, que hombres y mujeres que han sido sanados milagrosamente, pero no antes, sin haber derramado su alma, sin haber llorado delante de Dios, sin haber clamado con todo el corazón, sin haber pedido misericordia del Dios del cielo. No, alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. No sin haber peleado con los hombres, no sin haber peleado con Dios, no sin haber luchado para alcanzar la victoria. ¡Aleluya! Necesitamos nosotros volver a ese verdor. Va a haber una vigilia aquí de diáconos, pero ustedes no pueden venir, solo diáconos y las diaconisas. Pero ahí se va a mover el poder de Dios. Oh, el poder de Dios se va a mover ahí. Ahí le van a salir hasta pelos los que no tienen pelo. Oh, Dios es real, hermano, Dios es real. Dios es verdadero. Él quiere bendecirnos, Él quiere. Yo deseo, Señor. Yo lo deseo, Señor. Jacob está en ese vaivén de vida ahí, en medio de su temor. Aquella noche tomó su familia y salió. Se quedó Jacob solo, en el verso 24. Y se quedó, así quedó Jacob solo. Así se quedó Jacob solo. Llegó un momento en que Jacob sabía que tenía que buscar a Dios. Llega un momento, aquí estos versos de la Biblia indica, en donde queda uno solo y el Señor en medio de algún lugar de la tierra. En la calle, en la casa, en donde sea, en una montaña. Tienes que ir a buscar un lugar, tienes que llegar a la conclusión de que ha llegado el momento que tu problema no se va a arreglar por simplemente ir al culto. Tienes que entenderlo. Que tu problema se va a solucionar si te vuelves a Dios, si lo buscas. Y el ambiente que Jacob está proponiendo ahí es un ambiente espiritual. Vamos a tener que volvernos espirituales. Vamos a tener que decir, no, mire, yo tengo que buscar a Dios. Vas a tener que hacerlo. Mire, discúlpeme, yo necesito orar. Yo sé que la película está buena, yo sé que esta vida temporal es buena, yo sé que la vida natural puede ser muy atractiva, yo sé que hay calor y que la playa es mejor que ir a sudar a la iglesia. Yo sé, yo entiendo, yo comprendo que esto aquí y allá, pero yo necesito que Dios me oiga. Oh, hermano de mi alma y de mi corazón. Eso sí es una realidad. Vienen cosas hermosas, hermanos. Vienen cosas exquisitas aquí. Aquí se va a mover el poder de Dios unas noches, nos va a dejar helado y va a ir en ascendencia, en ascendencia, en ascendencia. Dios tiene unos planes maravillosos para ti y para mí. Así se quedó Jacob solo
y luchó con aquel, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Jacob entra en una experiencia que yo quiero meditar en ella unos minutos. Son las 12:05. Un buen tiempo. Yo quiero que usted vea aquí conmigo que el relato bíblico está concentrado en que nosotros veamos lo que le va a pasar a Jacob, el hombre problema. Aquí está definida la realidad de lo que en cualquier época de la historia del hombre. Hermanos, si usted se va a buscar al Señor, lo va a encontrar. Ahora que conoce a Cristo, ahora que sabe cómo orar, ahora que sabe invocar la sangre de Cristo, ahora que sabe cómo entrar al lugar santísimo, ahora que sabe cómo humillarse, ahora que sabe cómo clamar. ¿Qué está pasando que no lo hacemos? Ahora que sabemos la adoración y la alabanza, ahora que sabemos levantar nuestras manos, ahora que sabemos interceder, ¿qué está pasando que no lo hacemos? ¿Por qué nuestras tardes, mañanas, noches, madrugadas, por qué no invertimos el tiempo en esas realidades espirituales? ¿Qué es lo que está pensando nuestra mente? ¿Por qué ha llegado la vida a cogernos tanto? Porque ha llegado la vida a embelecernos de tal manera que nos ha engañado con sus argucias el enemigo, y se ha sucedido lo que dice el pasaje de la buena semilla, que aunque cayó en una tierra que podría haber sido fértil, fueron las cosas de la vida las que ahogaron. No fue la tierra que no valía, no fue que la semilla no era buena, fueron las cosas que sucedieron sobre el acto de la siembra lo que hizo que fuera infructuoso. ¿Cómo es posible que nosotros, al entender y al comprender esas enseñanzas del Maestro, todavía nos estemos dedicando a esas realidades de la vida bagatela del mundo, que lo que va a hacer, lo único que va a hacer es ahogar lo que cada día se siembra en ti cuando vienes a la casa del Señor? ¿No te das cuenta que tú mismo estás haciendo que muera la siembra que hay en ti? ¿No te das cuenta que ese axioma eres tú el que lo está provocando? Siembra y destrucción, siembra y destrucción. No es que tú seas una persona infructuosa. No es que nosotros no podamos llegar a dar extraordinarios frutos para Dios, sino que lo que sucede es como que pasara algo extraño en donde lo que se nos dijo se va perdiendo y llega a no fructificar y se queda truncada la realidad de lo que quisiéramos espiritualmente, porque con el hombre interior anhelamos, pero siempre la naturaleza nos traiciona y destruye. Mientras estés en ese vaivén de juego, será infructuosa siempre tu vida y morirás sin haber dado nunca mucho fruto para Dios. Y vas a ser eternamente pobre espiritual. Porque si hubieras fructificado a 100 por 1, 100 diste aquí, 100 te hubieran dado allá, y el 100 de arriba es gigantesco comparado al 100 de la tierra. Eso lo enseña la Biblia, hermanos. La verdad es que la Biblia enseña de que estamos sembrando nosotros en el Espíritu, y la Biblia enseña, el Señor Jesucristo vino y le dijo a los hombres que no sembréis donde el orín corrompe y donde el ladrón roba. Sembrad, no para la vida temporal, sembrad para la vida eterna. Sembrar para hacer tesoros, no en donde el ladrón mina, en donde el orín corrompe. Sembrar para la vida eterna, donde no hay ladrón. Está hablando de la dedicación de nuestra vida, del entendimiento de nuestra vida, de la comprensión de nuestra vida, cuando llegamos a conclusiones como la que Jacob está llegando aquí, hermano. Y Jacob se aparta y Jacob se queda solo.
y aparece una realidad espiritual que está teniendo él y empieza, porque nosotros sabemos que lo que está sucediendo ahí no es una batalla, cuando dice y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y luego dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Nosotros sabemos que lo que hay ahí es que Jacob ha descubierto en las semanas que tiene de esa vida que está ahí, que los ángeles no lo están visitando de balde, que vinieron por él. Esta es la realidad. Jacob está asombrado. Tú tienes que entender, si tú no entras a ese ámbito de vida, si tú no entras en esa, voy a usar una palabra muy humana nuestra, en esa hipnosis celestial. Si no entras voy a usar otra palabra todavía más extraña, pero es bueno usarla, bajo ese karma de Dios. Porque los impíos se roban esas palabras y los hindúes y el karma, eso no saben de nada, son locos. Si supieran lo que es eso. Pues si no entras bajo ese visitar de Dios, se va a pasar, se va a ir, va a desaparecer esa oportunidad. Oh Israel, ¿cuántas veces no quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Ese no quisiste es la terquedad, la necedad de la religiosidad, el ímpetu de la hipocresía religiosa. Siempre evadiendo, siempre diciendo que no tienes tiempo, siempre diciendo que estás ocupado. Y nunca tienes tiempo cuando Dios te está visitando. Siempre excusándote, siempre enfermo, siempre te duele todo. Siempre tu orgullo, siempre tu vanidad, siempre me ofendieron. Es que ahora me ofendieron. Oh, Dios, siempre esa excusa ignorante para que Dios se aleje de ti. No puedes seguir así, no puedes pensar que esa es la conducta que Dios quiere de tu vida. Él siempre te ha visitado, te ha tocado, te ha alcanzado, estás sensibilizado. ¿Qué fregados quieres? ¿Que te mate? Que te provoque una situación que no vas a entender por la muerte de un ser querido y te va a volver ateo para siempre. Oh, cuántas veces he oído yo a la gente que dice, ¿para qué me lo dio el Señor si me lo iba a quitar? Pobres nosotros los hombres, hermano, que todavía creemos que Dios usa trucos. Eres tú. ¿Usted se recuerda cuando llegó Acab? Y cuando vio a Elías, le dijo, tú has traído toda esta sequía, Elías, tú eres. Y vino bajo la unción del Espíritu Santo y le dice, no, Acab, eres tú el que ha provocado a ira a Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, hermanos de mi alma, aquí Jacob descubre que es por él que han llegado. Entonces, esa chispa que él tenía, que era la que Dios siempre había seguido en él, porque esa, aunque venía de Dios, el hombre es el que le tiene que dar lugar a eso. Y eso es lo que atrae a Dios. ¿Cómo un ser perfecto se va a sentir atraído a una criatura? Yo he estado estudiando eso en mi vida durante años de años.
Y le digo, Señor, tú dijiste que yo podía decir a una montaña, quítate, y se va a quitar. Le digo, Señor, eso parece imposible. Entonces me dice, Alberto, claro que parece imposible, pero hay gente que lo va a poder hacer. Como el vivir con una sola mujer, me dijo. Como no divorciarse nunca, me dijo. Eso no es fácil, no, yo lo dije ahí, no los que estaban ahí conmigo, que eran espirituales, me dijo. Porque estos hombres estaban conmigo, yo era el maestro de maestros, y esos con solo que les tocara yo un pelo iban a recibir mi gloria, porque entonces ya hablando yo con él y yo, y platicando con él y yo, y conversando con ese ser glorioso que contesta, que habla, que entra, que es glorioso. Le digo, Señor, sí, no, yo entiendo eso. Y no dijeron esos, sí, esa es la condición del hombre, mejor es no casarse. ¿No lo dijeron ellos? Entonces le dije, sí, Señor. Entonces me dijo el Señor, y no, yo les dije que era cierto. Entonces le dije, entonces me fui a buscar el pasaje rapidito, porque hay que buscar pasaje para poder hablar con él, porque si no, tonterías no quiere oír él. Entonces le dije, pero mira, le dije, aquí dice que tú dijiste, entonces me dijo, lee, entonces le dije, Señor, aquí dijiste tú que no era para todos. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Por eso amo a los Adanes, me dijo. No es que yo los escoja más a unos que a otros. Hay quienes me quieren agradar. Entonces aquí está Jacob. Porque ahora Jacob viene y dice, ¡ah! Vinieron por mí. Me están visitando a mí. Porque a él le está costando entender. Así como te cuesta a ti y a mí entender, pasan años. La victoria es que nunca nos hemos ido del Señor. Aunque nos llueve y nos llueve, aquí estamos. Démosle palmas al Señor. Y no nos vamos. Y no nos vamos. Y no nos vamos. No nos vamos. No nos vamos. No nos vamos. Aquí nos quedamos, hermano. Yo aquí me quedo. Ya me pasó lo peor. Las tormentitas que he visto. ¡Ay! Tranquilo. Si no me ahogué. Me acuerdo del famoso, creo que, no sé si fue Drake o alguien de los capitanes ingleses que son famosos en el mar. Después de estar como 15, 20 años en el mar, lo iban a recibir tremendamente. No sé cómo se llamaba el capitán famoso capitán inglés, de la marina inglesa, en el siglo XVII, pues, o XVIII. Iba entrando al puerto de Londres y estaba aquella festín y aquella gloria, y ahí venía ese gran capitán que ahí, y aquella cosa. Y hermano, no vas a creer lo que pasa. En la entrada sobre el Támesis, estando de ahí la fortaleza de Londres, en Times Square y todas esas ondas de ellos, empieza a hundirse el barco. No sé qué pasó. Y empezó a hundirse y todo. ¡Ah! Y aquella cosa. Y usted se puede imaginar ahogarse en la fiesta que te están haciendo. Entonces dice que se paró y dijo, yo que he navegado los 7 mares y que he pasado tormentas horrorosas en 20 y pico de años. Aquí, y se tiró. Y empezó a nadar y entró nadando. Viejo ya. Todo el mundo pensó que se iba a ahogar. Lo vieron nadar, todos lo vieron, que parecía un muchachito de 20 años y tenía como 60 y pico de años. Y entró nadando y dijo, ¿cómo me voy a ahogar? Y digo, hoy. Ese es Jacob ahí. Vio y descubrió. Y entonces empezó a clamar, empezó a llorar, empezó a gemir, porque descubrió que si él rogaba a Dios, que le cambiara la vida, que le cambiara los conceptos y la ideología que tenía. Ese es el problema con nosotros.
Es la manera en la que estamos viendo el Evangelio, es la manera, por eso aflojaste en el Señor. Por eso ya no eres el mismo de antes, por eso no tienes el ímpetu de antes, por eso no tienes la fuerza de antes, porque empezaste a ver al Señor de otro punto de vista, porque la obra la empezaste a ver de otro punto de vista. Por eso te ganó el orgullo, te ganó la vanidad, te ganó el problema, te ganó la lucha, porque perdiste la vista del Señor. El enemigo hizo mella en ti y en mí también lo hizo por años. Es lógico, no somos de piedra, por eso Dios tiene piedad de nosotros. Ha visto tus luchas, Él sabe tus angustias, Él sabe tus temores, Él sabe todo lo que te ha pasado. Y nunca te dejó. Aun cuando tú eras infiel, Él siguió fiel, Él siguió fiel. ¡Aleluya! ¡Alabado su nombre! Pero ahora has llegado a la encrucijada de tu existencia. Como Jacob. Ahora tienes que ir hacia la voluntad de Dios. Ahora tienes que ir hacia donde Dios te puso, hacia donde Dios te quiere. Tienes que avanzar hacia donde Dios sabe que tienes que llegar ahí tú solo. Entonces, sucedió eso. Le dijo en el verso 26, déjame, porque raya el alba. Esto se llama perseverar, aunque no veas nada. Perseverar, aunque los hombres te digan que ya no tienes esperanza. Esto se llama creer, aunque no lo veas. El que te lo ha prometido es poderoso y fiel para cumplirlo a su tiempo. Démosle palmas al Señor. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor oiga nuestros amenes. Esta es la vida, esta es la vida, esta es la vida. Esta es la vida. Esto sigue, yo no veo los ángeles, pero están ahí. Yo no veo los seres espirituales, pero ahí están. No se pueden manifestar y no pueden ver esa realidad uno con los ojos. ¿Por qué? Porque así es ahora, en la gracia. Ya es demasiado gigantesco el favor que nos hizo viniendo Él a morir en la cruz. Ahora no nos queda otra cosa. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, bienaventurados los que sin ver. Ese eres tú y yo. Sin ver, pero Él está y existe. ¡Ah! Sí, sí, Señor. ¡Sí! 1000 veces sí. Mil veces sí. 1000 veces sí. Eso es así, hermano. Eso es innegable. La perseverancia. El ángel vio eso, se sintió atraído a Jacob, Dios, los seres espectaculares que estaban ahí. No sé si era una teofanía, las grandezas que le pasaban a Abraham, los 3 ángeles que lo visitaron, las pláticas que tuvieron antes de destruir Sodoma y Gomorra, el ángel que se quedó antes, se fueron los 2 y se quedó solo uno. Fue el que conversó con él cuando le intercedió y le dijo, Dios mío, si hubieran 50, Señor, perdóname. ¿Qué sintió eso? ¿Qué experiencias son esas? Eso usted tiene que saber. Quizás usted diga, pero es que no puede ser. Sí, están ahí. Él te ha suplido, Él te ha ayudado, Él te ha socorrido. Y eso que no has entrado en esa armonía, que no has entrado en esa arritmia, en esa realidad de pragmatismo exquisito que es bañarse en esos ríos de agua viva. Es entrar por la fe, entrar a ese mundo y hablar y confesar las verdades de la Escritura y creer y recibir por la fe. Por eso es que mucha gente piensa que uno se está engañando cuando le dice usted, porque si uno quiere bendecir, si usted da. Es lógico que hay gente que de una vez es ladrona. El otro día compré una revista
y una revista famosa en para hombres nada más, de noticias interesantes, de vida de hombre, y con artículos extraordinarios, no basura, como la People y esa porquería de revistas que existen en el mundo de hoy que no vale la pena ni leer, esas vanidades y todas esas asquerosidades. No me importa a mí la vida de fulano, de mengano y de perencejo, y que si se casó, si que se muere el otro ahí, que mire cómo sale. ¿Cuánta gente usa su dinero para esa basura, ignorante? Hay que tener cuidado. Entonces, el artículo que había ahí era la primera vez que salía esa revista con un artículo, y la primera vez que escribía seriamente este periodista ahí, el artículo que trae es de un tal, lo voy a decir de una vez, porque lo tengo que decir, Peter Papua se llama. Y Peter Papua era uno de los más grandes evangelistas en 1980 y era el mentiroso más grande que he visto en mi vida, y nunca había visto un chantajista como él. Y el otro día estaba viendo no sé qué en la televisión y apareció los anuncios de él, de Peter Papua, y empieza a decir sus mismas tonterías, porque ahora volvió a aparecer porque cree que después de 30 años que ya se olvidaron de lo que hizo, ahora regresa a seguir haciendo engaños. Entonces es ridículo. Porque hay chantajistas, hay gente que hace que el evangelio sea ridículo, que el evangelio sea una mentira en la mente de cualquiera que ve esas falsedades y los descubren, porque ponen periodistas para ver las falsedades de sus sanidades y las mentiras de sus dones sobrenaturales, y cómo es mentira que dicen que el Señor me mostró, y usted tiene que si son gente que con micrófono están, y era una asquerosidad Peter Papua. Y ahora regresó otra vez. No sé cuántos millones y no sé qué dinero, lo otro, y ahí lo sacan en esta revista. Y dije, oh, Dios mío, Señor, es verdad que ha llegado el momento en que de veras los evangélicos y algunos ministros evangélicos que se dicen ministros son unos falaces ladrones, rateros. Pero esto que está aquí es verdad. Entonces, mientras nosotros no entendamos y comprendamos que estas sobrenaturalidades existen, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. La perseverancia. El perseverar aunque veas lo que veas, oigas lo que oigas, hayas descubierto lo que hayas descubierto, te hayas dado cuenta de lo que te hayas dado cuenta, tira a la basura lo que hay que tirar, pero retén lo que de Dios te ha dado en la vida, retén lo que de Dios te ha dado los años de tu vida cristiana, y date cuenta de la bendición que tienes de que Dios te haya visitado. Y entra a estas verdades, entra a estas realidades, deja que el Señor extienda su misericordia y su bondad y su amor. Hermano, por favor, que no permitan entrar a personas. Viene interrumpiendo esta persona aquí. Deberíamos de tener un poquito de más conciencia con nuestros hijos y nuestra familia, hermanos. Porque esto no es un teatro, esto no es un cine. Es absurdo eso, hermana. Absurdo es eso. Que ustedes crean que yo he venido aquí a hacerles un chiste esta cosa. Es absurdo eso. Bien, hermanos. Esto que he entendido en la palabra de Dios depende de cada uno de ustedes, y solo el Señor sabe lo que ha de ser con sus vidas.